Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, dicen. Buenas Compañero, noches, Alicia. Buenas noches, compañeros. ¿cómo están, Dicen compañeritos? buenas noches. Dice buenas noches. Buenas noches, Lizeth. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que se encuentran planificadas para la presente clase. Profe, no voy a compartir la clase hoy día por motivo de familiares. Estoy en un sepelio de una prima hermana, entonces no voy a poder estar. Me retiro, compañeros de la clase. Espero que me sepan entender. Compañerita, Cuando estén. sintiéndole bastante por la pérdida de su familiar. Ya sabe que siempre, obviamente, nosotros también estamos pendientes del lado humano de lo que sucede con cada uno de ustedes. Mucha fortaleza en estos momentos. Siempre la pérdida de un familiar es bastante duro, bastante intenso. Ya sabe, compañerita, que posterior a esto usted tiene que revisar las clases para que pueda desarrollar todas y cada una de las tareas que se encuentran habilitadas. Recuerde que estamos en la semana número 2 y en esta semana ustedes ya tienen tareas que hacer, así que por favor, seguir revisando cómo es lo que tienen que hacer, cuáles son las instrucciones. Eso nomás, mi querida y estimada compañera Pilar, sintiéndole bastante. Y obviamente, sí, no hay ningún problema, puede retirarse si así lo desea. Gracias, profe. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, vamos a ver gramática y vamos a ver el subtema número 2 correspondiente a adverbios de duración. Vamos a continuar analizando y viendo lo que son los adverbios. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividades para la presente clase? Dice lo siguiente, para la presente tarea. Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué es el adverbio de grado? Y tienen que escribir dos ejemplos. Obviamente, la conceptualización, ustedes lo pueden, de hecho, ustedes tienen que ponerlo en español. Pero los ejemplos, eso sí, tienen que estar tanto inglés como español. La siguiente actividad dice, escriba dos oraciones con adverbios de frecuencia. Las oraciones tienen que estar sobre todo primordial en inglés y luego su traducción al español. La siguiente dice, escriba cinco adverbios de interrogación. Igual tienen que estar los adverbios en inglés y su traducción al español. La siguiente actividad dice, ¿cuándo se utilizan los adverbios de duración? Igual esta actividad, ustedes la conceptualización tienen que ponerlo en español, no hay ningún problema. Obviamente ustedes van a explicar cuándo se utilizan los adverbios de duración y eso es todo. La siguiente dice, traduzca los siguientes adverbios. Tienen aquí, obviamente, tienen cuatro adverbios, los cuales tienen que traducir al español, y eso es todo lo que tendrían que hacer como tarea para esta semana, para el inicio de actividades de tareas de esta unidad. Entonces, ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer, cuáles son las instrucciones en función de la tarea y de los numerales que obviamente se encuentran establecidos, de los cinco numerales que está constituido en la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, tienen que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. En relación a la estructura de la hoja de tarea, ya saben ustedes en la parte superior, tienen que completar, tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, cumplir con todos los datos y una vez que ustedes lo han desarrollado en la parte superior, a continuación proceden con el desarrollo del contenido de su tarea. En relación al contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema adverbios de duración correspondientes a la semana número 2 de fecha
1 de junio del 2026. Desde ahí ya se encontraba habilitada esta actividad. En cuanto a los criterios de configuración, obviamente, recuerden que esta actividad obviamente se encuentra habilitada o se permite entregas desde el 1 de junio. El último día de entrega de esta actividad es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio. Esos son los tiempos de espera en función de esta actividad, los tiempos en los cuales ustedes tienen que tomar en consideración para el inicio de entrega y hasta cuándo ustedes pueden entregar esta tarea. Esto obviamente como datos preliminares en relación a la actividad que ustedes tienen ya habilitada en sus aulas virtuales y que pueden seguir ya realizando aportes a cada una de estas actividades. Recuerden que estamos ya cada vez acercándonos a la parte final del desarrollo de este proceso educativo. Ya apenas les faltaría solamente una última actividad y con eso daríamos por concluido este proceso. Es estar muy pendientes, estar siempre cumpliendo con todas las obligaciones. Recuerden una vez más, les recuerdo que hasta el 30 de junio, hasta ese día, ustedes pueden entregar tareas. A partir del 1 de julio ya no, las tareas van a ser bloqueadas todas y obviamente de ahí, obviamente vamos a proceder ya a la contabilización en cuanto al cálculo de las calificaciones que ustedes han alcanzado para que obviamente tengan su puntaje final y puedan alcanzar al siguiente nivel. Obviamente, pues faltando solamente de rendir la prueba para el examen principal, nada más. Una vez que se les ha informado, obviamente se les ha dado todas estas instrucciones. A continuación vamos a empezar con el desarrollo de estas actividades y vamos a hablar sobre los adverbios de duración. ¿Qué son los adverbios de duración? Estos sirven para conocer el tiempo que duran algunas acciones. Por lo regular responden a la pregunta for how long, que se traduce al español por cuánto tiempo. Entonces, obviamente sirven para conocer el tiempo que dura una acción. Por ende, responden a esta pregunta por cuánto tiempo. For how long. Vamos a ver. Y aquí tenemos los diferentes adverbios de duración y su traducción al español. El primero, all day, que es todo el día, all week, toda la semana, ever since, desde entonces, y tenemos el siguiente adverbio de duración, for, obviamente que se puede utilizar con minutes, hours, weeks, months, years. Eso quiere decir con minutos, con horas, con semanas, con meses y también con años. Dicho de otra manera, nosotros podemos utilizar con cualquier etapa de contabilización de fechas. Obviamente ahí nosotros podemos utilizar este adverbio que es for. También tenemos for a while, que es por un tiempo, forever, para siempre. Tenemos el siguiente adverbio que es from no on, que es de ahora en adelante. From the beginning, que es desde el inicio. Permanently, permanentemente. Size, desde. For so far, hasta ahora. Temporarily, temporalmente. The whole morning, toda la mañana. Entonces ahí obviamente ustedes sobre todo pueden tranquilamente utilizar con cualquier actividad que ustedes realicen durante este tiempo, durante toda la mañana. Qué sé yo, por ejemplo, ustedes pueden decir toda la mañana pasé en el colegio, por ejemplo. Entonces ahí ustedes utilizan. ¿Qué es lo que hace este de whole morning, que es un adverbio de tiempo, de duración? Obviamente determina en qué tiempo, durante qué tiempo, precisa durante qué tiempo ustedes desarrollaron una X actividad. Tenemos la siguiente, until now, que es hasta ahora, y tenemos up to now, que es igual hasta ahora. Cada una tiene un uso diferente y eso nosotros ya iremos viendo en el transcurso del desarrollo de las actividades y estas, las pocas que nos quedan, iremos analizando cómo se utiliza, cuándo se utiliza until now y cuándo se utiliza up to now. Obviamente son en etapas de tiempo cuando se utiliza este tipo de adverbios. Entonces son los adverbios de duración y su respectiva traducción que nosotros hemos ido analizando. También vamos a hablar sobre los adverbios de frecuencia. Vamos a ver qué hacen los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia expresan la periodicidad de una determinada acción. La pregunta para encontrarlos a este tipo de adverbios de frecuencia es who often. Who often se traduce al español como ¿qué tan seguido? ¿Qué tan seguido ustedes van al estadio, por ejemplo?
Ahí obviamente, ahí se utiliza esta frase. ¿Qué tan seguido? Who often. En este sentido, los adverbios de frecuencia, ¿con qué frecuencia hacen alguna actividad? Obviamente, por ejemplo, ¿con qué frecuencia toman café, por ejemplo? Entonces ahí, obviamente, estamos, ¿qué es lo que hace el adverbio de frecuencia? Determina la periodicidad con la cual, obviamente, ustedes desarrollan una X actividad. En cuanto a los adverbios de frecuencia, tenemos always. Always, obviamente, se traduce al español como siempre. Siempre camino por las mañanas, por ejemplo. Entonces, always. Ahí tenemos cómo nosotros podemos utilizar. Annually, anualmente. Daily, diariamente. Ever, alguna vez. Frequently, frecuentemente. From time to time, que es de vez en cuando. Entonces aquí nosotros igual tenemos otra determinación. Y por ejemplo, de vez en cuando voy al cine, por ejemplo. Entonces, ¿saben? En inglés, ese de vez en cuando se traduce como from time to time. Tenemos hardly ever, casi nunca. Never, también recuerden que es un adverbio de negación que habíamos visto en la clase anterior, pero también se lo puede utilizar como un adverbio de frecuencia. Así es que ustedes tienen que tener mucho cuidado en qué momento y con qué objetivo utilizan ese adverbio. Never, como puede ser de negación o como puede ser un adverbio de frecuencia. Por ejemplo, nunca utilizo taxi, por ejemplo. Entonces, aquí está indicando la frecuencia, obviamente, en relación a la actividad. Entonces, never, nunca, normally, normalmente, occasionally, ocasionalmente, once, una vez, regularly, regularmente, seldom, rara vez, usually, usualmente, y weekly, semanalmente. Entonces, ahí nosotros podemos ver y observar cómo funcionan cada uno de ellos en relación a los adverbios de frecuencia. Vamos a ver a continuación, igual seguimos viendo, seguimos analizando, vamos a seguir conociendo y vamos a ver los adverbios de grado. ¿Qué permiten los adverbios de grado? Estos nos permiten ser útiles para expresar diferentes intensidades. ¿Con qué intensidad yo hago algo? Por ejemplo, yo con qué intensidad me gusta los dulces, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los adverbios de grado determinan o describen con qué frecuencia, obviamente, o con qué intensidad, obviamente, nosotros desarrollamos algún tipo de acción. Y tenemos aquí los adverbios de grado y también su traducción. Por ejemplo, tenemos el primero que es absolutely, que es absolutamente, absolutely, absolutamente, almost, casi, barely, apenas, extremely, extremadamente, least, menos. Tenemos mainly, principalmente, more, es más, mostly, que es mayoritariamente, much, que se traduce o tiene dos traducciones al español, puede ser más o puede ser mucho. Entonces ahí tenemos, obviamente, cuando es mucho es un cuantificador. Entonces ya eso nosotros lo vemos igual, le iremos viendo en las clases siguientes y obviamente qué es lo que hace. Por lo general en inglés, cuando tiene una palabra doble significado, obviamente significa que funciona como dos estructuras gramaticales y hay que saber el objetivo por el cual nosotros vamos a utilizarlo dentro de una oración. La siguiente tenemos nearly, que es por poco, not at all, que es no del todo, pretty, mucho o muy, igual, tiene doble significado. Reader, que es bastante, relatively, relativamente, totally, totalmente. Entonces, esos son obviamente los adverbios de frecuencia, los adverbios que determinan con qué intensidad desarrollamos algún tipo de acción. Prácticamente describen una intensidad. Pasamos a al siguiente nivel y vamos a ver los adverbios interrogativos. Los famosos adverbios interrogativos responden a las questions word o a las who questions y eso nosotros igual prácticamente tienen la misma estructura. Sirven como su nombre lo indica, ¿para qué? Para realizar preguntas. Prácticamente son las questions word.
Entonces vamos a ver cuáles son. Y obviamente nosotros en clases anteriores, nosotros ya le habíamos visto cuáles son las question word, pero las question word igual tienen doble estructura. Pueden ser, o pueden utilizarse como question word o también pueden determinarse como adverbios de interrogación o adverbios interrogativos. Tenemos who, que se traduce como. Tenemos el siguiente, que obviamente es what, que se traduce al español como qué. When, cuándo, where, dónde, which, cuál, who, quién y why, por qué. Entonces ahí tenemos obviamente estos adverbios de interrogación. ¿Qué es lo que nos hacen los adverbios de interrogación? Permiten desarrollar preguntas. Nos permiten estructurar diferentes tipos de preguntas en los cuales obviamente nosotros vamos a tener. Ya saben, cuando nosotros utilizábamos las Who questions, ¿qué tipo de respuestas debíamos tener? Y eso nosotros ya lo habíamos visto. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se recuerda? ¿Permitían respuestas cerradas o respuestas abiertas cuando utilizábamos las questions word? ¿Quién se recuerda? Nadie. Pregunta de examen, ya tienen cero. ¿Quién se recuerda? Eran las cerradas, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañera. Preguntas cerradas. Las questions word, obviamente, se acuerdan que, obviamente, cuando yo iba a contestar una pregunta que tenía como estructura la question word, yo no podía utilizar preguntas o respuestas de sí y de no, sino tenían que ser, obviamente, con el conector because. ¿Por qué? Les había mencionado en clases anteriores, por ejemplo, les había utilizado, les había puesto un, un ejemplo en español. Por ejemplo, yo digo, no entré rápido a clases, ¿por qué? Porque me quedé del bus, por ejemplo. Entonces estoy dando una explicación el por qué. Entonces, cuando yo utilizo las questions word o cuando yo utilizo los adverbios de interrogación, las respuestas no deben ser cerradas. Las respuestas cerradas son de sí y no. Por ejemplo, yo le digo, ¿usted está en clases? Me dice sí. O usted se fue de vacaciones, me contesta no. Entonces son respuestas cerradas. Pero las respuestas, en este caso, los adverbios de interrogación, como las questions word, que prácticamente son la misma estructura, no admiten respuestas cerradas, son más bien respuestas abiertas, las cuales van a determinar, dar una explicación, el por qué, a través del conector because que habíamos ya visto en clases anteriores, el por qué de una, la explicación, por qué de una X acción, sea positiva o sea negativa. Entonces, es lo que hace admiten las respuestas con los adverbios de interrogación, igualmente con las questions word. Eso como un recuento, como un refresco en cuanto a los temas que también se ha ido mencionando y se ha ido habilitando, se han ido viendo en cada una de las clases. Esto en nuestra primera hora de clase. En nuestra segunda hora de clase justamente vamos a ir analizando un poco más. Vamos a ir viendo cuáles son. Vamos a ir una vez más. Vamos a ir analizando cuáles son cada uno de ellos. Y vamos a hacer un análisis general. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizándoles desde el principio. Vamos a ir viendo a simple vista. Vamos a ir haciendo un breve recorrido por todos los tipos de adverbios que nosotros hemos ido viendo durante estas dos clases, que obviamente ya hemos ido viendo y analizando justamente cada uno de ellos. Los adverbios en inglés, vamos a ver cuáles son, vamos a ver qué es lo que significan los adverbios en inglés, qué son. Vamos a ver desde el punto de vista gramatical. Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Eso habíamos dicho ya, prácticamente. ¿Qué es lo que infieren? ¿Qué es, a quienes modifican, a quienes describen, por así decirlo? Pueden determinarlos, obviamente, a otros verbos, perdón, a verbos, puede determinarlo a adjetivos y también a otros adverbios. Eso quiere decir que dentro de una oración puede haber un adverbio y un verbo, puede haber un adjetivo y un verbo, perdón, un adjetivo y un adverbio, o puede haber un adverbio y otro adverbio. Y eso nosotros ya lo vamos a ver en el desarrollo de las siguientes clases. ¿Cuál es la labor de los adverbios?
Su labor es brindar más información acerca del elemento que ellos están calificando. Así, por ejemplo, habíamos visto My mom walks slowly in the street. Slowly es el adverbio. Walks, obviamente, en este caso es el verbo, obviamente, que está describiendo la acción, que es lo que dice mi mamá camina lento por la calle. ¿Qué es lo que dice slowly? Prácticamente es el adverbio y califica al verbo walk. Le está indicando de qué manera está caminando, ¿no es cierto? Entonces es lo que hace un adverbio. En cuanto a adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo sería My teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí extremely, obviamente, es extremadamente, es el adverbio. Determina el nivel de impaciencia que tiene el maestro. Entonces aquí, obviamente, ustedes ¿qué tienen? Tienen un adverbio que está modificando o describiendo ¿a quién? A un adjetivo, lo que en la segunda estructura que tiene. Y por último, en el caso de adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo sería the concert tickets are almost fully sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados por completo, dice. En este caso, almost es el adverbio. Y obviamente le modifica o le califica o le describe a fully, que también es es otro adverbio. Entonces ahí obviamente ustedes pueden ver ejemplos, cómo se van clasificando o cómo van calificando. En este caso, cuando califican de un adverbio a un verbo, cuando califica de un adjetivo a un adverbio y en el último caso, cómo califican de un adverbio a otro adverbio. Esas son prácticamente la función que tiene dentro de la oración un adverbio. Habíamos visto también cómo formar los adverbios en inglés. Los adverbios en inglés pueden formarse de 5 formas diferentes que pueden encontrarse o pueden ustedes ver a continuación. Primero, los terminados en LI, que son los más comunes. La terminación más común consiste en agregar LI al adjetivo en la parte final y se acaba el lío. De bad, adjetivo malo, badly, mala, de mala forma o malamente. Se transformó en adverbio simplemente al agregarle LI al final. Eventual es eventual como adjetivo, eventually es eventualmente como adverbio. General es general, generally es generalmente como adverbio. Perfect es un adjetivo, perfecto. Perfectly es perfectamente como adverbio. Wrong es equivocado como adjetivo. Wrongly es erróneamente como adverbio. Y obviamente que esa es la forma más fácil, que es lo que vamos haciendo, simplemente agregándole LI en la parte final a un adjetivo, siempre a un adjetivo, y de esa manera obviamente lo transformamos en un adverbio. En los adjetivos que terminan en Y, ya saben, esa Y desaparece y obviamente por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Le aumentamos en la parte final ili, nada más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos los adjetivos easy. Easy, por ejemplo, fácil, pero como adverbio easily. ¿Qué hicimos? Simplemente eliminamos la I que nosotros le conocemos en español y le agregamos ili en la parte final a este adjetivo y se transformó en adverbio. Easy, fácil, easily, fácilmente. Speedy, veloz, speedily, velozmente. Happy, feliz, happily, felizmente. Lazy, perezoso, lazily, perezosamente. Y de esa manera, obviamente, también se transforman a adjetivos. La siguiente, vamos a ver a los adjetivos con terminación IC, se les agrega una A más el sufijo ili. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos athletic. Athletic termina en C. Ojo que hay que tener con este tipo de adjetivos. Este tipo de adjetivos llevan una doble L. Siempre van a tener una doble L. Es una de las características fundamentales. Por ejemplo, athletic. ¿Qué es lo que hice? Aumentarle ali con doble L, ali la I o la Y o la Y en la parte final. Entonces, de esa manera, yo digo athletically, atléticamente, se transformó en adverbio. Athletic, adjetivo, athletically, adverbio. Academic, académico, academically, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalistically, cabalísticamente.
Specific, específico, specifically, específicamente. Trágico, tragically, trágicamente. Ustedes ya saben, ¿no? Los primeros son adjetivos, los segundos se transformaron en adverbios, como al complementarlos en la última parte con, en este caso, en esta tercera regla, con la terminación ali, con doble L. La siguiente etapa, la siguiente regla dice a los adverbios terminados en lisi, le sustituye dicha terminación por li. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos accessible, que es lo que hicimos. En este caso simplemente se le elimina la E y se agrega la Y. Accesible, adjetivo, accesible. Accessibly, accesiblemente, adverbio. Flexible, flexible, flexibly, flexiblemente. Honorable, honorable, honorably, honorablemente. Incredible, increíble, incredibly, increíblemente. Terrible, terrible, terribly, terriblemente. Entonces ahí nosotros vemos cómo obviamente también a partir de estos adjetivos también con esta terminación los transformamos en adverbios. Y tenemos la 15, perdón, la 5, la quinta regla, y vamos a ver, existen adverbios irregulares. Y los adverbios irregulares son facilitos de comprender, porque tienen la misma forma, tanto en el adjetivo como en el adverbio. En el momento que ustedes van a utilizar, ahí radica la diferencia. Prácticamente tenemos, tanto para adjetivos como para adverbios, es la misma escritura, es la misma palabra. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, early. Early como adjetivo significa temprano, pero como adverbio también puede significar tempranamente, con la misma estructura. Fast, rápido. Fast, rápidamente. Good, bien. Good, buenamente. Late, tarde. Late, tardíamente. Straight, directo. Straight, directamente. Entonces, ustedes pueden ver, la primera es un adjetivo, la primera traducción es un adjetivo, la segunda traducción es un adverbio. ¿Cambió la forma de la palabra? No cambió. Estos son, obviamente, adverbios irregulares. Entonces, una de las características fundamentales dentro de esta estructura. Ahora, en cuanto a los tipos de adverbios en inglés, ya habíamos ido viendo y vamos a ir viendo rápidamente, ya hemos ido analizando cada uno de ellos. Existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes 9 categorías que vamos a ver a continuación y vamos a ir viendo, haciendo un breve recuento en cuanto a cada uno de ellos por motivo del tiempo. Tenemos los adverbios de afirmación y negación y certeza. Sirven para confirmar o rechazar una idea. Los más comunes son, obviamente, certainly, differently, indeed, likely, naturally, obviously, of course, perhaps, tenemos really y tenemos surely. Esos son los adverbios de certeza, los adverbios de afirmación, de confirmación de alguna actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Los adverbios de negación son facilitos, ellos apenas eran 3. Tenemos not, que mucho se ha utilizado cuando estábamos conjugando el verbo to be, cuando queremos negar una actividad, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos simplemente el adverbio de negación not y automáticamente estamos negando. Not, obviamente, es el adverbio cuando su respuesta a algo es no. Entonces aquí, obviamente, su traducción igual es no. Never, nunca, not at all, para nada. Eso en cuanto a los adverbios de negación, apenas son 3. Los adverbios de duración sirven para conocer el tiempo que dura una acción que habíamos visto. Por ejemplo, all day, all week, ever size. Tenemos for, que se utiliza con minutos, horas, semanas, meses y años. Minutes, hours, weeks, months, years. For while, forever, for nuont, for the beginning, permanently, size, for so far, temporarily, the whole morning, until now, y tenemos up to now. Esos son, obviamente, este tipo de adverbios son los adverbios de duración. ¿En qué tiempo dura alguna actividad? Los adverbios de frecuencia, ¿con qué frecuencia? Obviamente, en este caso puede ser el verbo, puede ser un adjetivo o puede ser otro adverbio, realizan una acción, expresan la periodicidad de las acciones. Always, annually, daily, ever,
frequently, from time to time, hardly ever, never, normally, occasionally, once, regularly, seldom, usually o weekly. Entonces ahí obviamente tenemos igual ejemplos de este tipo de adverbios. Tenemos los adverbios de grados, ya saben que esos expresan o sirven para expresar diferentes intensidades. Tenemos absolutely, tenemos almost, barely, extremely, less, monthly, more, mostly, much, nearly, not at all, pretty, rather, relatively y totally. Estos obviamente corresponden a los adverbios de grado que determinan la frecuencia con que, o la intensidad con la cual ustedes realizan una acción. Los adverbios interrogativos ya habíamos visto que corresponden ¿a qué? Corresponden a las questions word. Y obviamente son who, what, when, where, which, who y why. Ya saben que estos no responden a una respuesta cerrada de sí o no, sino más bien a respuestas abiertas donde tienen que dar una explicación. Por ejemplo, aquí tenemos what color is your house? ¿De qué color es tu casa? Tenemos where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Y obviamente de esa manera, obviamente construimos este tipo de oraciones cuando utilizamos adverbios de preguntas, adverbios que permiten desarrollar interrogación, que permiten hacer preguntas. Los sextos y que también iremos ampliando en la siguiente clase son los adverbios de lugar que determinan el lugar donde se realiza una acción. Tenemos above, tenemos root, tenemos head, away, behind, below, beyond, far, here, in. Obviamente, y este in sobre todo nosotros hemos utilizado mucho en determinadas oraciones. Inside, near, opposite, out y there. Entonces, por ejemplo, este out, por ejemplo, utilizamos también en la parte de los deportes, ahora que va a empezar ya cerca el mundial, se utiliza también este out, pero también tenemos en por ejemplo, en los cargadores que nosotros tenemos de nuestra computadora, de nuestro celular, ahí tenemos este adverbio. Tenemos con la determinación output y tenemos onput, obviamente de ingreso y de salida de energía. Eso determina este tipo de adverbio y obviamente ustedes lo pueden revisar. Nosotros lo tenemos en la circuitería de nuestros cargadores por lo general. Hay obviamente como una indicación. Ahí ustedes pueden observar cuánto de energía le permite de entrada y cuánto de salir. Es lo que determina este tipo de adverbios también de lugar. Y esos son los temas que nosotros iremos analizando y seguiremos viendo en las siguientes clases que nosotros tengamos en función de esta materia. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Así que les invito a continuar en este proceso educativo y nos vemos en la siguiente hora. Gracias, dicen. Gracias, Licen.